popped off, and you go gave me just a little bit of love. Hola chicos, durante todo el periodo hemos hablado acerca de todos los participantes del conflicto armado, la guerrilla, los paramilitares, todo el narcotráfico que ha intervenido en esta guerra tan larga, más de medio siglo en esas, pero también es importante hablar acerca de las víctimas, esas víctimas que son las personas que realmente viven el conflicto armado como tal y que han dado es una muestra evidente del daño irreparable que ha ocasionado el conflicto armado en nuestro país. Las víctimas son las personas que directamente han sido vulneradas por toda esta guerra mezquina de nuestro país y también las personas cercanas a esas víctimas, los familiares, los menores de edad que han sido extraídos de su familia y los han llevado a la fuerza a combatir. Todas estas personas son las víctimas reales, no las personas que somos de pronto gente de ciudad que nunca ha vivido directamente la guerra y que lamentablemente nosotros somos un poco más egoístas y dañamos y destruimos esa idea de país que busca la paz. Entonces, la paz que ya hemos hablado que sería un tema bastante largo porque nosotros solo hemos llegado a acuerdos con un solo grupo y ya hicimos evidente que los grupos son bastante grandes. Entonces, voy a mostrarles unas fichas del Centro de Memoria Histórica que me parecen importantes entender de cómo el conflicto ha dañado y destruido y imposibilitado muchas personas durante todo este proceso. Ya les hice la parte de la introducción acerca de las características de ser una víctima del conflicto armado, pero debemos entender que los procesos también se llevan a cabo en diferentes situaciones. Y cuando hay diferentes situaciones dentro del conflicto armado no quiere decir que estés exento de ser una víctima. Por ejemplo, están los secuestros, los asesinatos selectivos, las acciones bélicas ocasionadas por estos grupos, ataques a los bienes civiles, atentados terroristas, las masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamientos forzados y las minas también. Ah, y obviamente el reclutamiento ilícito. Entonces, estos procesos que acabo de nombrar ocasionan víctimas dentro de este conflicto armado por diferentes situaciones, pero son víctimas. Entonces vamos a hablar primero de los secuestros y cómo los secuestros han dañado a demasiadas personas. Dentro de los secuestros están la guerrilla, que ocupa la mayor cantidad de personas que han secuestrado, y después siguen los grupos paramilitares. Estamos hablando de que también, digamos, las muertes ocasionadas entre el 58 y 2012 fueron 218.094 personas. Creeríamos nosotros que la mayoría deberían ser personas combatientes y resulta que son personas del común, personas civiles, personas del pueblo las que han fallecido a causa de este conflicto armado, la mayoría de estas personas. Los combatientes fueron de esa cantidad que ya nombré, el 19%, mientras que las víctimas civiles fueron el 81%. Aquí en la parte de abajo podemos ver los municipios en estado crítico con respecto a esas situaciones. Están los asesinatos selectivos. Entonces los asesinatos selectivos, los que se llevan el número de víctimas mayor, son los grupos paramilitares. Nosotros ya habíamos hablado, yo ya les había explicado que los grupos paramilitares trabajan a partir de eso, entonces de los asesinatos y de la violencia sexual también para demostrar el poder que ellos tienen. Entonces, aquí la mayoría de personas que fueron muestra de asesinatos selectivos, entonces fueron a partir de los grupos paramilitares, también está la guerrilla, la fuerza pública y los grupos armados no identificados. Entonces, en la gráfica se hace evidente que hubo un pico alto por parte de los grupos paramilitares. En las acciones bélicas, entonces, el que más ocasionó estas acciones fueron la guerrilla, luego sigue la guerrilla y la fuerza pública, luego sigue la guerrilla junto a los paramilitares, quiere decir pues que era un toma y dame, entonces era un ataque mutuo, entonces, y dañaban dentro de eso a una cantidad determinada de personas, y también está la fuerza pública. Luego continuamos con los ataques a bienes civiles, donde el pico más alto, mucho más alto, es el de la guerrilla.
Luego están los grupos paramilitares en una menor medida, junto a las fuerzas, la fuerza pública y los grupos armados no identificados. Recuerden aquí analizar la gráfica de los municipios en estado crítico. Luego continuamos con los atentados terroristas, pico alto por parte de la guerrilla con 77, luego siguen los grupos armados no identificados con 16 y los grupos paramilitares con 2. Las masacres. Vuelvo y repito la importancia de entender cómo trabajaban los grupos paramilitares. El pico más alto es de ellos. Luego, en un rango mucho más bajo está la guerrilla, los grupos de las fuerzas militares y los grupos armados no identificados están acá. Continuamos con las desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas, aquí ya hablamos en términos generales, fueron 25.007 víctimas las que lamentablemente están dentro de este rango. Está la violencia sexual, que ocupa en 1.754 víctimas. Los desplazamientos forzados, que fueron 5.712.506 víctimas de desplazamientos forzados entre el 85 y 2012. Pero debemos especificar que entre 96, o sea, 1996 y 2012 fueron 4.744.046 víctimas. O sea, entre ese rango del 96 al 2012 fue donde hubo mayores desplazamientos. Las minas ocasionaron 10.189 víctimas y pues el reclutamiento ilícito ocasionó 5.156 víctimas, generando así un análisis de la cantidad de personas que han sido afectadas por este conflicto armado. Vuelvo y repito, de pronto nosotros, más allá de estar en la ciudad, no analizamos la magnitud de las cosas y no nos damos cuenta de todas las formas de dañar a los civiles que ocasionan el surgimiento de diversas víctimas por X o Y motivo. Entonces, para que lo entendamos, por favor, y estemos atentos a la información que nos afecta como colombianos dentro de un conflicto armado que aún persiste.